Soy Rosario Valcárcel, soy escritora y narradora y poeta y les hablo desde Las Palmas de Gran Canaria, España. Hola, soy Luis León Barreto, soy escritor y periodista. Tengo 28 libros publicados, el más popular se titula Las Espirititas de Telde, que se ha publicado 8 veces y está traducido a 5 idiomas. Pues yo les quería hablar hoy de Territorios íntimos, las profundidades del placer, que es mi 9º libro individual, porque después tengo muchos libros colectivos. Entonces escribo poesía y narrativa, pero soy conocida por la literatura erótica. Dicen que soy la pionera en Canarias de la narrativa erótica. Hay una cosa importante, Rosario, que es precisamente eso, saber adaptarse a los tiempos que estamos viviendo y sobre todo ir, en este caso, rompiendo tabúes, porque la narrativa o la poesía erótica o todas esas partes que usted toca muy habitualmente, como usted dice, una de las pioneras en toda Canarias, lógicamente romper tabúes cuesta establecerse en este ámbito. ¿Cómo ha vivido esa parte de pasar de lo que es una novela o cualquier parte que se toque dentro de la literatura, pasar a esa parte de la literatura que en su momento fue casi intocable en un momento dado? Sí, precisamente de eso hablo en este libro. La primera parte hay una reflexión de aquellos años 60 en que yo era adolescente y la vida era diferente, muy diferente, en donde la religión y la política, pues no podemos olvidar que había una dictadura en España y estábamos sometidos a una serie de tabúes, de problemas, de censura, podríamos. Censura, esa es la palabra, censura, en la que sobre todo las mujeres estábamos muy limitadas, muy limitadas. Pues yo sobre todo he escrito en los periódicos, he sido subdirector del periódico La Provincia, director del Club Prensa Canaria y escribo una columna ahora, actualmente, los lunes en el periódico La Provincia y en varios periódicos digitales, porque yo simultáneamente he hecho periodismo y he hecho literatura desde hace pues más de 50 años, porque el primer premio que tuve fue en el año 1970 en Santa Cruz de Tenerife con un libro de poesía que se titulaba Crónica de todos nosotros. Desde entonces pues he escrito bastante, sobre todo novelas, pero también libros de cuentos, ensayos y en menor medida pues la poesía. De poesía solo tengo 2 libros nada más. Voy a atenderme un poquito, Luis, y le voy a ver. ¿Qué le resultó? ¿Cuál de los campos le resultó más difícil? ¿Los libros de cuentos son para niños, para el público infantil? Porque todos sabemos que el público infantil cuesta más entrar, aunque parezca más fácil. Bueno, efectivamente tengo libros específicos para el público infantil, 2 o 3 libros que me pidieron para niños, pero lo más que he hecho son cuentos y relatos para adultos, es decir, porque toco ciertos temas, ¿no?, que ya no son específicamente infantiles. Libros de cuentos para niños ya hice en su momento, que fueron unas peticiones que me hizo una editorial, aunque lo más que he hecho es literatura breve, narrativa corta. Estoy en varias antologías de cierta importancia, publicadas por Alfaguara, de los mejores cuentos en castellano y también de los mejores cuentos escritos en Canarias, ¿no? Es decir, que de alguna forma pues he hecho un poco de todo. Como esto es una conversa y lo vamos a establecer aquí a 3, doña Rosario, usted pues llevan un tiempo juntos, los dos, juntos, pero a la hora de escribir no revueltos, ¿no? ¿Entiendo? No, para nada. Para nada. De hecho, al principio yo le dejaba mis apuntes, mis borradores a Luis, pero ya hace años que no, porque creo que debo caminar y ser independiente y no, como dice la gente, no intoxicarte de las opiniones, o sea, prefiero hacer... Pero hay una cosa que casi siempre tienen todos los escritores, es el lector cero, que es aquel que lee antes de publicar o quizás de que nadie se entere pues lo que vas escribiendo. Y en un momento dado pueden ser ustedes ambos los que se corrijan o prefieren dárselo a alguien de fuera. Al principio lo hacíamos así, incluso Luis me pasaba sus borradores
o su borrador, y yo le daba mis opiniones, en fin. Y él también hacía lo mismo con los míos. Pero últimamente no, últimamente parece que sin ponernos de acuerdo, hemos decidido que, y ahora yo, bueno, desde hace mucho tiempo, se lo doy a mi hijo Roberto, que bueno, que me conoce bien, y entonces pues me enfoco un poquito. Y este último se lo pasé a mi hermano Pedro José. Sí, o sea que... Rosario, le voy a preguntar, ¿usted es una escritora de brújula o de mapa? Quiere decir que usted entra a saco, pone algo delante, empieza a escribir y casi no tira de la tecla de borrado si lo hace en el ordenador, si lo hace a mano, pues lo mismo. Yo para escribir tengo muchas dificultades. O sea, escribir, hay gente que dice que se lo pasa divertidísimo escribiendo, y yo sinceramente sufro, porque escribir no es una cosa fácil. Y nunca, o sea, siempre tengo el tema que voy a escribir claro, eso sí, o sea que... Estamos hablando de que es de una escritora de brújula y que tiene una línea hacia donde caminar muy clara además. Muy clara, lo tengo muy claro. Eso no quiere decir que a lo largo de la escritura, la propia escritura te vaya dominando un poco y tienes que estar con cuidadito, porque si no te sales fuera del programa. ¿No le ha pasado alguna vez que empieza a escribir un libro y va almacenando material para escribir otro? Sí, ¿o varios? Sí, cierto. Algunas veces estoy pensando o escribiendo un tema y de repente me aparece una idea que es para otro. Y aprovecho, claro, el ordenador es una maravilla para poder hacer esas cosas, porque cuando yo empecé a escribir, que escribía sin ordenador, en las primeras cosas que escribí, que además muchas no se han publicado, era tremendo, porque no se podía hacer ese juego, querías consultar algo y tenías que tener un diccionario al lado tuyo. Ahora todo se hace a través del ordenador. Don Luis, yo le quería preguntar, porque claro, esto de escribir va avanzando con las nuevas tecnologías también. Antes pues escribía, Rosario lo está diciendo, tiraba de libreta, de bolígrafo, de lápiz. Sí. Yo he conocido a muchísima gente que escribe a lápiz, no a bolígrafo. Sobre todo la poesía. Porque tiran de la goma de borrar. Hay otros que ni siquiera tiran de la goma de borrar y se atreven y lo publican. De eso vamos a hablar con Luis, porque él muy bien sabe, dado que ha estado en todos los medios de comunicación que nos decía al principio, que pues lo vamos a decir aquí públicamente, la ignorancia es muy osada. Y no es verdad, Luis, o no es menos cierto que los escritores de hoy día se atreven con todo y a veces olvidan un poquito la corrección de alguna de las publicaciones que se sacan. Sí, porque quizás muchos escriben en redes directamente, ¿no? Perdón, y escribir directamente en las redes, pues por una parte es una repentización, que tú largas tus emociones así de manera directa, pero por otro lado también puedes meter la pata en cuanto a las posibles incorrecciones de sintaxis, de ortografía. Es decir, que yo creo que las cosas hay que reelaborarlas mucho más, y sobre todo el escritor tiene que aprender a borrar, a reescribir. Perdón. Hay una cosa, y esta la pregunta va para los dos, se lo voy a preguntar a Rosario ahora, pero ¿es verdad eso de que ninguna publicación se termina de corregir hasta que no se publica? Incluso después de que se publique, dice, yo aquí lo hubiese cambiado, lo hubiera puesto, porque una vez que ya el libro está hecho, empiezas a notar cosas que te hubiese gustado cambiar, pero bueno, puedes cambiarlo en una segunda o tercera edición si el libro corre con esa suerte. Pero ciertamente sí, y sobre todo cuando lo ves en papel. Yo cuando lo imprimo es cuando realmente, porque el ordenador te hace que tú misma vayas corrigiendo, o sea, la mente te lo lee y te falsea la idea, o sea, no lo ves con claridad, pero una vez que lo imprimo, ya será que como fui maestra estoy acostumbrada al papel y a la corrección sobre papel. Luis, yo le quería preguntar, porque, y también, es que claro, estamos aquí en esto de estar tres personas en la misma entrevista, la pregunta vale para los dos siempre, sí. y creo que la va a contestar uno y el otro con el mismo sentido, seguramente, pero ¿suelen los dos, o no sé si uno lo hace diferente al otro, usted
con la narrativa seguramente en algunos de los ámbitos, igual que ella. ¿Mueren muchos protagonistas en sus publicaciones? Hombre, lo importante es mantener un cierto suspense, un hilo conductor que mantenga al lector, digamos, despierto, ¿no? Y entonces sí, es inevitable que a veces tengas que introducir alguna sorpresa, algún giro, algún muerto con el que no contabas, pero bueno, el autor supuestamente es un pequeño dios con respecto a sus personajes, puesto que él los crea, él también los puede mantener o los puede eliminar, entre comillas, en algún momento determinado. Eso sobre todo en la novela negra es donde más se aprecia, claro, que tienes que mantener el suspense, tienes que mantener una cierta tensión narrativa y también pues en algún momento hay algún crimen, alguna acción violenta. Eso depende de lo que estés escribiendo, ¿no? Pero realmente yo, por ejemplo, lo último que has hecho, que es este libro, El volcán y otros cuentos, es un conjunto de historias breves, de cuentos en su mayor parte cortos, aunque hay algunos más largos, y son, digamos, emociones o reflexiones ante la pandemia, las consecuencias de la pandemia y sobre todo también las consecuencias del volcán, que al ser yo de la isla de La Palma y de los Llanos de Aridane, que es el pueblo que más sufrió el volcán, pues era necesario de alguna forma dejar constancia de eso, ¿no? Entonces, un poco los temas se me vinieron, porque claro, el volcán estalla el 19 de septiembre del año pasado, del año 21, pero las consecuencias han sido dramáticas y siguen siendo dramáticas en la medida en que la mayor parte del valle de Aridane está destrozado y sepultado por el volcán, ¿no? Entonces, también tengo otras historias que son como más humorísticas, irónicas, o libros de viajes. Ahí quería yo llegar. Nosotros tenemos por costumbre, en nuestros medios de comunicación tenemos más del 20%, quizás 20 o 22% de la programación es humor. ¿Se lo toman con humor ustedes dos a la hora de escribir? ¿Se puede introducir humor en un contenido serio? Sí, yo creo que es un contrapunto necesario. Sobre todo, los canarios manejamos mucho la ironía, el humor inglés, ese humor digamos, inteligente, de conceptos más que de palabras chabacanas. Yo creo que la psicología nuestra se parece un poco a la psicología inglesa, porque ellos también viven en una isla y estuvieron por aquí mucho tiempo también los ingleses, ¿no? Con la producción del plátano y el tomate, todo eso lo introdujeron ellos. En realidad, yo creo que sí que es un contrapunto necesario muchas veces para evitar el exceso de dramatismo que pueda haber en determinadas secuencias y yo soy partidario, y yo creo que Rosario también, de introducir elementos, digamos, de distanciamiento, de humor, de ironía, reflexiones divertidas. Yo creo que sí, que eso es imprescindible. Yo creo que si soy capaz de hacer sonreír al lector, he conseguido muchísimo, porque sin esa sonrisa de vez en cuando estás leyendo o bien un poema o bien narrativa, sobre todo en la narrativa, es necesario que se consiga que el lector se sonría. Realmente antes hablábamos de la muerte y yo en mi narrativa casi todos los libros que he escrito son a base de un himno a la vida. De hecho, uno de mis poemarios se titula así, Himno a la vida. O sea que para mí la vida es básica y siempre intento hacer un elogio sobre esa vida que nos ha concedido los dioses. Pero en la poesía también la muerte no podemos prescindir de ella porque va unida. Vida y muerte son casi la misma cosa, porque si no aprendemos a que en cualquier momento, la vida es efímera y que en cualquier momento nos vamos, si no somos capaces de tomárnoslos con esa filosofía y sobre todo de disfrutar de la vida para cuando llegue la muerte no nos coja desprevenidos, sino ya preparados y con los deberes hechos. Entonces,
¿Cuándo cree usted, Rosario, que tiene que captar la atención en una publicación? Estamos hablando siempre de escribir, porque también la narrativa admite esa parte oral, Sí. y además tenemos buenísimos canarios que lo hacen y muy bien, creo. Sí. Además, hablaremos también de eso porque como palmeros, pues tiene una cierta connotación que vamos a aclarar aquí hoy también. Muy Sí. bien. Pero, ¿cuántos segundos tiene un escritor para captar la atención desde el primer momento en cualquier publicación? ¿Cuántos segundos crees? ¿En qué renglón? ¿En qué párrafo? ¿El Hombre, primero, el segundo? Lo ideal sería que desde el primer renglón el lector se sintiera atrapado para seguir leyendo, porque hay algunas veces en que abrimos un libro y ya desde la primera página parece que ya nos quedamos pensando, ¿y habrá algo interesante más adelante? Porque nos crea la duda. Pero bueno, intentamos, Luis por supuesto lo consigue, o sea que no lo pongo en duda, No es fácil. pero sé que no es fácil y a mí, yo también lo intento, pero el que uno lo intente no quiere decir que lo consiga, porque en realidad quien después nos examina, nos hace la crítica, nos valora o no nos valora, es el lector. O sea, el lector es el que tiene la última palabra. Tú puedes hacer algo que a ti te parece magnífico y a lo mejor el lector pues no lo captó. ¿Cuántas veces ha publicado? ¿Cuántas publicaciones tenía en el mercado? Lo decíamos antes. En este momento creo que son 9 libros, aparte de todas las antologías en las que he participado. Y sobre todo que yo escribo en los periódicos digitales y hago muchísimas presentaciones de libros, críticas de arte. A las pruebas nos remitimos porque ustedes estarán viendo, señores telespectadores, que esta pared que tenemos al frente y a la espalda y a la izquierda y a la derecha está llena de obras de arte. Lo sacaremos al final para que vean que estamos aquí en un verdadero museo también, esto hay que decirlo. Pero como ahora estamos hablando de nuestros libros o de sus libros, aquí hemos venido a hablar de sus libros de verdad y en su casa además que queremos agradecer porque que hayan tenido esa deferencia de invitar a nuestros medios a visitarle en su ámbito natural de vida, en su vida cotidiana. Le hemos interrumpido aquí un ratito para hablar de lo que a ustedes les gusta, está claro, porque obligados aquí no hay nadie. No. Pero de esos 9 libros, ¿tiene algún hijo predilecto? ¿El primogénito? ¿El Benjamín? ¿Alguno de los que estén por ahí en medio? ¿O todos son igual de hijos y se les quiere a todos igual? Bueno, quizás por desnombrar uno, y en La Peña de la Vieja y otros relatos, como fue el primero, fue el que por fin me decidí a escribir. Estábamos viviendo Luis y yo en Madrid y ya, como dije antes, yo había escrito muchas cosas pero no había publicado. Entonces, estando allí, ya no trabajaba, pues estaba jubilada o prejubilada, y Luis me dijo, saca de las gavetas todo lo que tienes y ponte a escribir. Y ese fue un libro escrito desde la nostalgia, porque hablar de la playa de las canteras, como después más tarde hablé de Moby Dick, volví a las canteras, con ese libro de Moby Dick en las canteras beach, que ya es una novela. Bueno, pues volviendo a ese primer libro, La Peña de la Vieja y otros relatos, está escrito desde la nostalgia, no melancolía, nostalgia de la lejanía del mar, de la lejanía de la familia, los hijos, mis padres. Yo dejé todo para irme a Madrid con Luis. Entonces, bueno, pues ese sentimiento de no ver a los seres queridos. Yo le voy a hacer una pregunta en medio de todo eso, porque usted está hablando de su vida privada un poquito también, y es importante para acompañar todo esto. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre también, ¿no? Sí, entiendo, porque veo que le ha aconsejado durante su vida para que haga una cosa o la otra en un momento dado. Es verdad esto también, porque siempre se habla de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también al revés existe, ¿no? Sí, además yo he tenido mucha suerte con los hombres de mi vida. He tenido mucha suerte. Empecé con mi padre, que fue el primer hombre que seguramente vi,
cuando empecé a ver, a estar en este mundo, y creo que tuve muchísima suerte, sí, y ya creo que aquello ya me propició para que mi imagen sobre los hombres pues fuera realmente bella, porque se crearon esos cimientos gracias a mí, a papá. Don Luis, yo, dado que aquí lo volvemos a repetir, estamos en una pura conversa entre una pareja y nuestros medios, porque aquí no hay otra cosa, no hay trampa ni cartón. Tenemos, como decíamos, esto cubierto, todas las paredes, apenas quedan espacios libres, llenas de obras de arte. Pues claro, al tener pues en la vida pues esos diferentes ámbitos, pues lo hay yo representar también en sus paredes. Sí. Pero ¿usted tiene algún sitio en la casa o en su casa aquí ahora mismo que sea el sitio predilecto para usted crear, para escribir, para crear nuevos contenidos? Bueno, realmente creamos la casa es enorme, es muy grande, pero el lugar donde trabajamos, el cuarto de los ordenadores, pues es más bien pequeño y está un poco en el extremo. Claro, esto era una necesidad de poner el ADSL con fibra y entonces nos lo pusieron allí. Pero la casa efectivamente tiene muchos ámbitos diferentes. A mí uno de los que más me gustan, seguramente el que más, es la azotea. Porque una azotea en Canarias yo creo que es un lujo cuando hay esos días despejados. Ahora tenemos una fase de panza de burro, digamos, pero bueno, vendrá otra vez el sol. Y yo soy, creo, una criatura a la que le gusta mucho el sol, aunque a Rosario le gusta más el calor, a mí me gusta menos el calor, más el frío. Pero el sol en todo caso siempre es maravilloso, ¿no? Y sí, en este lugar hay muchos cuadros porque no es que nosotros seamos pintores, siempre nos preguntan, ¿ustedes son pintores? No, pintores no somos, pero sí hemos tenido contacto con muchos pintores, amigos que nos han regalado incluso cuadros o nos han dejado a buen precio. Yo además estuve 15 años de director del Club Prensa Canaria y allí se hacían muchísimas exposiciones. Y entonces, pues eso me creó una facilidad para que si algún cuadro me gustaba, pues yo pudiera negociar, digamos, con el pintor y traérselo, en fin, para la casa a un precio, digamos, razonable. Bueno, de todas formas, la pintura y la literatura tienen puntos en común, o sea, son, digamos, actividades que uno hace en soledad, uno hace en su casa, en su estudio, en su ordenador, y que luego necesita confrontarlas cuando ya el libro se presenta o la exposición se presenta, pues la confrontas con las opiniones de la gente. Y una cosa que yo creo que tenemos en común, Rosario y yo, aunque no se haya dicho, es que tenemos un enfoque existencial de la vida en general, de lo que escribimos, de la literatura que ella hace, que es una literatura sobre todo erótica, pero también es una literatura sobre la vida, sobre la brevedad, sobre lo efímero, sobre los años, sobre el tiempo, y yo creo que en eso también nos parecemos un poco, ¿no? Porque hacemos ese toque existencial. Sí. Usted me habla de la azotea, del calor que le gusta a Rosario, no, pero no me ha hablado del mar. ¿Se siente usted un hombre, un escritor influido por ese mar que nos rodea, por ese, sí, diríamos, ámbito insular que tenemos todos los canarios? Yo creo que sí, yo creo que es algo necesario, es decir, de alguna manera nosotros estuvimos 5 años viviendo en la Sierra de Madrid y cuando íbamos a una montaña alta y veíamos esa lejanía, siempre pensábamos que allá al fondo estaba el mar, lo cual es cierto, lo que pasa es que estaba el mar a varios cientos de kilómetros. Pero mentalmente el canario, el insular, de alguna manera es hijo del mar, de la pequeñez de la isla, pero a su vez la isla es pequeña, pero también es grande mentalmente, porque en definitiva el mar nos aísla, pero también nos comunica con otras culturas, con otras civilizaciones, con toda la gente que ha venido aquí a Canarias, no solo los bereberes africanos que nos poblaron, sino toda la gente que vino después a mezclarse con ellos, la cantidad de españoles, de portugueses, de gente de Malta, de Génova, de Normandía, de Irlanda, y en toda esa mezcla, sobre todo también la mezcla portuguesa que en la isla de La Palma ha dejado muchos apellidos y muchos vocablos del lenguaje cotidiano, pues yo creo que esa mezcla
esa actitud de estar de una parte cerrado, porque el mar nos cierra, pero sobre todo hoy en día, con las comunicaciones que hay, yo creo que el mar nos abre, ¿no? En el sentido de que es muy fácil comunicarse. Ciertamente, ya que lo toca ese tema, antes usted nombraba la influencia inglesa, Sí. porque lo tuvimos, sobre todo la isla de Gran Canaria, una gran influencia inglesa, y está representada hoy ocupado por el Museo Elder, por la Casa Miller y demás. Hemos visto pues la casa, hasta el cementerio inglés, teníamos de todo con respecto a eso, por las exportaciones de tomate y de plátano, o de plátano y tomate después, no solamente en la isla de Gran Canaria, sino en toda la región. Pero ¿usted cree que también estamos invadidos un poquito por esos grandes anglicismos que se utilizan a diario, representados también en los autores canarios en un momento dado? Bueno, lo que ocurre es que el inglés se ha ido metiendo de tal manera en nuestras vidas que incluso hay excesivas palabras que se usan de manera habitual ya a través de la televisión, a través de los medios, que yo creo que no son imprescindibles, ¿no? Pero hay una cierta moda que les afecta a todos los idiomas. Quizá le afecta todavía más, por ejemplo, al italiano. Yo observo que en Italia se recogen mucho más frecuentemente las palabras inglesas sin ningún complejo. Nosotros aquí, en España, en Canarias, en Latinoamérica, hay ahora una especie de mezcla, sobre todo para los latinoamericanos, que es el Spanglish, que de alguna manera se representa mucho en el idioma o en el lenguaje coloquial de Puerto Rico, que Puerto Rico tiene los dos idiomas, el español y el inglés, y en muchas músicas del reggaetón y de todo esto se pone un trocito en español, un trocito en inglés. Ese diálogo a mí no me parece mal. Lo que pasa es que yo creo que estamos recogiendo demasiadas palabras innecesarias del inglés, que nosotros tenemos un vocabulario muy amplio en español, y que creo que es una especie de moda, de esnovismo, mezclar tantas palabras traídas del inglés que no son imprescindibles, ¿no? Desde mi punto de vista. Rosario, hay una cosa, como buenos palmeros, que nosotros a título de curiosidad pues empleamos, o justamente las usamos muchas veces, y es que las usamos con desconocimiento, hablo de ello, ¿no? Por ejemplo, verseador y versador. La isla de La Palma es independiente e insular hasta en esto. Son versadores los de La Palma y verseadores el resto de Canarias. Y estamos hablando de improvisación oral, sí, que es muy importante, que también supongo que saldrá representada alguna que otra vez en algún trocito, en alguna de las publicaciones de ustedes. El ser insular, diríamos, de ámbito insular, cualquiera de los canarios. Yo tengo que decir que soy de la isla de Fuerteventura, de vez en cuando hay que decirlo también, y nos sentimos de una forma diferente cuando vamos a territorios peninsulares o continentales en cualquier sitio del mundo, pero siempre tenemos ahí de fondo esa diríamos, particularidad insular que pueda tener, por ejemplo, la isla de Palma. Vamos a hablar un poquito de esta isla, porque Luis lo tiene representado en esta última obra con eso del volcán. Sí. Hijo, yo creo que puede ser que esta obra sea hija del volcán, podríamos decir. Sí, sí. Este último libro suyo, Rosario, también nació en la época de la pandemia, imagino, y cogería un poquito del volcán, ¿o ya vino a destiempo? No tiene cabida el volcán, porque el volcán ha sido un hecho doloroso, trágico, en donde muchos amigos nuestros han perdido todo, en donde nosotros casi al principio nos negábamos a ir para no sufrir el ver, porque nosotros, Luis nació en los Llanos de Aridane, y yo no soy de La Palma, yo soy canariona, soy de Gran Canaria, pero estoy muy vinculada a la isla de La Palma porque mis abuelos, mi padre nacieron en los Llanos de Aridane, precisamente en el mismo pueblo que Luis. No conocía a Luis en los Llanos de casualidad, porque mi abuela me decía, no, tú sigues por esta calle, la calle real, y no te metas por las calles transversales. Claro, estábamos hablando que las abuelas siempre buscaban para sus nietas un novio rico, a ser posible que fuera médico. En aquel entonces, estamos hablando de los años 60, que fuera médico, notario, abogado. Entonces me decían, no te metas
por esa calle. Y Luis vivía en una calle transversal, por lo tanto no lo conocí. Pero el libro no refleja, porque el libro habla precisamente del placer, de ese placer que nos quitaron en un momento determinado, sobre todo, ya dije antes, a las mujeres, o que esa tenía que ser escondida de una forma clandestina, demasiado sufrimiento. Entonces, pero mi libro no es de dolor, no. Por lo tanto, el volcán no tenía cabida, porque de lo que hablo son pues de temas como puede ser o como es. Disculpame un momentito para irme un poquito, porque yo no me lo sé de memoria. Pues empiezo un poco con una reflexión que ya lo dije antes, en los años 60, y después, bueno, pues mujeres como Virginia Woolf, Violet, la figura de Leduc, el ritual de la seducción corporal, lesbia, el homoterismo, la eyaculación femenina es un mito, y cosas de estas así. También toco, que me interesa muchísimo, el sexo en la senectud o en los mayores, que parece que cuando llega la hora que se termina la procreación, sobre todo en la mujer, parece que ya se ha roto esa intensidad amorosa y todo. Y eso, lo que hacemos es que nuestro cuerpo cambia, porque todo se transforma, pero no se termina nada, se transforma. Y eso es muy importante y por eso quería señalar. También quiero decir que antes hablábamos de los ingleses y de la gente que se acercó aquí a la isla. En los años 60 también llegaron los suecos, las suecas sobre todo, pero antes habían llegado los ingleses. Yo me crié porque yo nací en la Peña de las Canteras, en la calle Portugal, sí, al lado del Pinito del Oro, que se hizo más tarde. Yo nací antes que Pinito del Oro. Y recuerdo cuando llegó Pinito del Oro y Juan de la Fuente, que era su marido, y hicieron aquel edificio precioso y aquella discoteca que estaba dentro de piedra. Bueno, por supuesto en aquellos años no me permitían ir a la discoteca, yo era pequeña. Pero toda esa gente que se acercó a Canarias, los ingleses, en mi casa entraban muchos ingleses porque mi abuelo había vivido en Inglaterra, había trabajado allí, y claro, antes no todo el mundo hablaba inglés. O sea, había muy poquitas personas que en Canarias hablaran inglés, y bueno, pues mi abuelo hablaba inglés y se rodeaba con una pequeña colonia inglesa que existía aquí, no solo en Tafira, también en la zona de las canteras venían. Y mi madre, que era una persona generosa y que le abría las puertas a todo el mundo, pues allí llegaban los amigos del abuelo y tal, las amigas. Y dejaron muchas cosas importantes los ingleses, o sea, no solamente el alcantarillado o los tomates. Yo en mi primer trabajo, fue curioso, mi primer trabajo cuando todavía era una niña, cuando no tenía hecha la carrera, trabajé en una especie de oficina que era para suministrar el plástico para los invernaderos. Esos invernaderos que estaban en el sur y que siguen estando, los veo. Pero en aquel entonces estaba como muy de moda aquellos los invernaderos, se veían capas de invernaderos, se vendía muchísimo. Las grapas, era una oficina de grapadoras para los invernaderos. Y era muy interesante porque conocí a través de ese trabajo a algunas personas interesantes. Como verán, estamos hablando de dos publicaciones que van a salir prácticamente en paralelo, pero estamos hablando de la vida misma, estamos metiéndonos en la vida propia del autor, en la vida de la sociedad que le rodeaba en aquel momento, con lo cual quizás escribir, si alguien se lo plantea un día, no es tan difícil, porque hablar del entorno y demás, pues lo tienes muy fácil. Ahora, cuando tratas de irte un poco más allá, pues en cualquier estilo de que se emplee, pues se emplea incluso hasta como decíamos al principio, las nuevas tecnologías. Yo he entrevistado a gente que me dice que escriben sobre un lugar del planeta y utilizan el sistema GPS para meterse en el pueblo y saber hasta el nombre de las calles. Nunca han estado ahí, pero inventan una trama en un pueblo que realmente existe, con el nombre de las calles incluido, y crean personajes a través de las nuevas tecnologías.
Sí. ¿A esto qué me puede decir usted, Luis? Sí, bueno, yo creo que hoy en día con el Google Earth, por ejemplo, que efectivamente te fotografía y puedes ver esta casa, la azotea y la fachada, etcétera, pues las nuevas tecnologías han facilitado muchísimo todo esto, ¿no? Y evidentemente con Google también, porque es una maquinaria, digamos, de búsqueda, todo eso facilita. Lo que pasa que luego escribir no es tan fácil, es decir, por muchas, eso te puede facilitar la información del lugar, pues si escribes una novela ambientada, que te digo yo, en Pekín, y no has estado en Pekín, ni vas a ir de momento a Pekín, que ahora se dice Beijing, pues claro, te da la información genérica, digamos, del lugar, pero todo eso luego hay que procesarlo, hay que trabajarlo, o sea, no es tan fácil. Yo creo que escribir es una cosa que a veces te da tormento, porque sobre todo cuando tienes muchas dudas y estás empezando, luego cuando ya el libro ya tiene un poquito de camino y ya sabes por dónde va a ir, te puede ser incluso no solo entretenido, sino incluso divertido. Yo creo que escribir es un placer. Lo que pasa es que también tienes que pensar cuando lo estás haciendo que el libro no es solo para ti, que tienes que tener un afán de comunicabilidad para que la gente pueda, digamos, meterse en el libro, pueda entenderlo, pueda comprender el mensaje que tú has querido dar. Es decir, las nuevas tecnologías facilitan mucho la información, sobre todo esto. O sea, es frecuente que un escritor, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ambientas una novela en Roma, ¿no? Que está más cerca que Pekín. Entonces, te metes y sabes las calles, las avenidas, los monumentos. Todo eso está muy bien, pero claro, luego eso hay que darle vida y hacerlo creíble. Y entonces ya son otros peres, como si dijéramos, ¿no? Son otras circunstancias. Pero vamos, que las nuevas tecnologías facilitan mucho, por supuesto, ¿no? Incluso el escribir con ordenador también facilita muchísimo porque puedes corregir. El problema de la informática muchas veces y de los procesadores de texto es que puedes corregir tantas veces el texto que a veces no te apetece terminar de corregirlo, porque siempre puedes ver una coma que está mal puesta o algo que te salió mal, una palabra repetida, etcétera. Es decir, que el asunto es que casi no te dan ganas de terminar cuando estás escribiendo con un ordenador. Rosario, cuando estamos escribiendo, lo decía Luis, lógicamente no te da ganas de corregirlo, pero sí que hay que darle un pasón, otro, y no se acaba nunca, como decíamos antes también. Pero yo le veo, yo no sé si usted lo ve de esa manera, Luis, pero la parte de ella la veo más difícil cuando se mete en el terreno de la erótica, por ejemplo. Sí. Supongo que las lectoras, tendrá usted una lectora, las amigas y demás, las más cercanas, y otras que ni siquiera se atreven a preguntar o a expresar lo que sienten o qué dudas les ha aclarado de verdad, porque en un momento dado usted se está convirtiendo con sus obras, en un momento dado, porque tendrá una información detrás de todo esto contrastada y demás, en una consejera e incluso en una persona a seguir, porque tiene usted una responsabilidad bastante importante a la hora de escribir sobre este tipo de cosas, ¿no? Sí. Antes de contestarte a eso, voy un poco a ampliar lo que decía Luis con respecto a que los medios de comunicación, o sea, internet, las redes sociales, te ayudan a escribir. Escribí una vez un relato largo que se titula Almas Errantes y estaba ubicado en India. Entonces mucha gente cuando lo leyó me dijo, ¿tú has estado en la India? Digo, no, yo no he estado. Después, posteriormente, fuimos. Y realmente reflejé casi, y no soy capaz del Google, de centrarme en las calles, ni nada. Eso fue una información a base de leer lo que otros autores habían definido sobre esos lugares. Y entonces, entre unos y otros, yo hice mi propio espacio. Bueno, pero con respecto a lo de la erótica y mis amigas o las que no son amigas, las que llegan a un libro mío hasta ahora
yo, desde luego, por supuesto que no pretendo ser consejera de nadie, lo de dar consejos. Después de tener 5 hijos y 8 nietos, la verdad es que no se me ocurre dar consejos porque es imposible. O sea que creo que no es el camino a seguir para nadie. Nadie quiere recibir consejos. Pero sí, en mis libros lo que yo hago son relatos largos con respecto a la erótica. Y en esos relatos largos, cada personaje es distinto, no hay un solo personaje. Entonces, la situación que se crea, sí puede la persona que lo está leyendo, pues a lo mejor le puede servir de ayuda, o le puede resultar simpático, o puede pensar, pues mira, no se me había ocurrido esto, o no se me había ocurrido lo otro. Por ejemplo, yo que cuento pues una situación en un ascensor, o en un probador de un centro comercial, por decir algo. Todavía no se me ha ocurrido dentro de un avión, pero cualquier día. Ya me parece más complicado, entre otras cosas, porque yo le tengo mucho miedo a los aviones, entonces me parece difícil que lo pueda enfocar así. Pero quiero decir que no se me ocurre. En este libro sí, en este libro no es que dé consejos, pero sí que cuando hablo de aquello que dije antes, la eyaculación femenina es un mito. Bueno, nos hacemos esta pregunta y yo lo desarrollo lo que he encontrado con respecto, o sea, porque este libro está documentado, o sea, esto no es un libro de relatos, esto es como si éramos novelística, una novela ensayo, pero tampoco se puede decir que sea una novela, o sea, es de reflexiones en donde me he basado en muchos autores que han escrito erótica, en donde los mitos y el cine, porque para mí el cine es muy importante. Así como hablábamos antes del mar, el mar aparece en todas mis... Pero porque yo nací en la Playa de las Canteras, porque yo me crié en los lisos de la Playa de las Canteras, y yo iba a la Peña de la Vieja cuando me bañaba, y la marea estaba baja por la mañana, y si no iba por la tarde para llegar a la Peña de la Vieja. Entonces, el mar para mí está en todas las esquinas donde yo camino, siempre me encuentro con el mar. Pero unas veces real y otras veces metafóricamente hablando. Pero con respecto al libro, me gusta mucho eso, basarme en los mitos, en el cine, que era lo que iba a apuntar. El cine ha sido, para los que hemos vivido en la de nuestra generación, ha sido el gran libro del erotismo. El gran libro del erotismo. Si observas el cine nunca te ponía, nunca te enseñaba, no te mostraba pues una pareja en la cama, en aquellos años por supuesto. Lo que te mostraban eran abrazos, emociones, sentimientos. O sea, aquella emoción del abrazo, aquella emoción de enseñar una pierna. Acuérdate del famoso el cruce de pierna de Sharon Stone, el escándalo que armó en el Instinto Básico, me parece que se llamaba la película. Bueno, a mí es que me encanta el cine, he aprendido a ver cine con mi padre, porque a mi padre le gustaba mucho el cine clásico. Él decía que después de ver a Eddie Lamar o a aquellas actrices grandiosas, Greta Garbo, ya se podía morir. Hay una cosa importante, la pregunta también va para los dos. Toda meta quizás de un escritor puede ser precisamente llegar a la pequeña o gran pantalla con sus obras en un momento dado, porque quizás, porque también hay que decir que cuando se habla de esto, quizás la obra ya hay que prepararla de antemano para que pueda conseguir todo esto, ¿no? Pero sin haberlo preparado, que algunas de tus obras lleguen ahí, puede ser un sueño lejano, cercano o a medio o corto plazo. La verdad es que yo no me lo he planteado, sinceramente, no me lo he planteado. Pero bueno, cuando he visto alguna película genial y al final en los créditos lees basada en un relato de tal autor, y a lo mejor era un pequeño relato, y el cine y los directores, hoy en día se hace un cine maravilloso. Siempre se hizo un cine bueno, porque yo soy una fan como dije antes, del cine clásico, pero que hoy en día con los medios
y lo ves que ha sido a lo mejor basado en un pequeño relato de Doris, por ejemplo, Doris Lessing, por ejemplo, que era que creo que es de las más importantes escritoras de relatos que tenemos. Y feministas. Y exactamente. Bueno, a mí me gusta leer todo, o sea, no solamente mujeres, o sea que... Yo me estoy dando cuenta que Luis le está sirviendo de un apoyo muy grande y al revés usted por el otro lado. Yo creo que esto de hacer, ya creo que lo voy a establecer como cuando hayan dos pues en este caso son pareja, ¿no? Pero puede ser que también entre dos personas se apoyen y esto resulte muy importante, muy interesante. Es lo que me está pareciendo a mí personalmente. Yo de momento estoy disfrutando. Espero que nuestros oyentes lo expresen luego, o nuestros telespectadores en este caso, y oyentes, porque también esto, fíjense, la conjugación que se puede hacer con una entrevista como esta que puede salir en radio y en televisión al mismo tiempo. Vamos a hacer ese experimento porque por una cosa muy concreta, es que yo soy un fan de la radio, fue donde nació donde partió el virus de todo lo que he hecho durante toda mi vida, y pues hacer esta conjugación yo creo que es importante, es una prueba, pero usted imagínese que todo esto lo lleve a una radionovela. No estamos hablando de la parte escrita, usted hablaba del cine como complemento o como afición o como algo, como una herramienta para la vida. Yo creo que también desde el cine enseña a cómo se puede aparentar tras un cartón que hay una gran ciudad. Estamos hablando de... Grandioso, el cine es grandioso, o sea que el cine, el teatro, bueno, es que tantas cosas que nos pueden enseñar en la vida. Y hablando de la radio, que de pequeña yo no tenía televisión en casa, la televisión apareció un poco más tarde, en los años 60 y pico. 66. Sí, porque recuerdo que las primeras cosas que yo vi en televisión las vi en el reformatorio que estaba, donde hoy en día hay un parque, la calle Portugal. Hay un parque enfrente de la calle Portugal número 30. Enfrente había un reformatorio de menores. Y a ellos les pusieron una televisión, llegó antes que a mi casa, y entonces alguna vez nos invitaban a que nos sentáramos por una esquinita a ver un programa de televisión. Aquello fue exitoso. Pero antes, ¿cómo nos entreteníamos? Bueno, pues mis padres, había unos programas importantes como Terror en las Ondas, que me parece que lo emitía Radio Atlántico, y nos sentábamos todos en la cama. Yo me apretujaba a mi madre porque me daba mucho miedo. Matilde, Perico y Periquín, todos aquellos personajes que escuchábamos en la radio sentados en la cama. Pues mire, yo creo que Luis también se tiene que acordar perfectamente El Fantasma de la Ópera, sí, que fue en su principio una obra literaria, sí, que se llevó a la radionovela, que recuerdo que en España se hacía en Radio Nacional de España, y lo narraba Narciso Ibáñez Menta, que era el padre del gran realizador Ibáñez Serrador también. Sí. Yo quiero decirle, y lo confieso aquí públicamente, que el mayor miedo que he pasado en mi vida, y de niño, que es cuando el miedo es más sincero todavía, porque no tenemos la noción todavía de lo que puede pasar malo en la vida, hasta el ruido de los goznes de las puertas cuando giraban, que antes era toda una obra de arte producir ese ruido, que se notara, y con métodos rudimentarios, no electrónicos o informáticos como hoy día, pues pasé mucho miedo. Luego se llevó al teatro y luego al cine. Sí. Fíjense que no está tan lejano eso de que alguien haga una obra y veamos a Luis en el futuro por ahí, o a Rosario de alguna manera representada. Usted habla de eso pequeñito ahí en los créditos, pero oye, pues puede ser en letras grandes también. Todos tenemos esa opción, ¿no? Claro. Luis, usted que ha sido un hombre de la prensa sobre todo, que fíjese que pues, le voy a hacer una pregunta profesional ya de su trabajo de toda la vida. Como hombre de la prensa, luego escritor por otro lado y participante, colaborador en muchísimos medios, ¿cómo se establece la diferencia entre un medio de prensa, sobre todo al que le tengo mucho cariño además el papel, pero tiende quizás a desaparecer por los grandes costos que lleva consigo? Esperemos que no, todavía nos gusta a todos oler a papel y a tinta, pero ¿cómo establecía usted esa, diríamos, o cómo era la comparativa que usted establecía entre
qué debo hacer aquí y qué voy a hacer en un libro de aquella época. Es distinto, evidentemente, porque el periodismo es la rapidez, la prisa, el recoger datos, sobre todo porque yo, claro, hacía periodismo de calle en un momento determinado cuando era muy joven, y entonces a lo mejor tenías que ir al aeropuerto llegando, yo que sé, a las 12 de la noche, y a una hora así muy tardía, venía un ministro, venía alguien, tenías que hacerle una entrevista corriendo, luego ir a la redacción, escribirla también corriendo, hablando de cuando no había los medios técnicos que hay hoy, ¿no? En aquellos años 60, 70, 80, etc. Pero sí que uno modula el lenguaje de una forma determinada cuando escribe para el periódico o cuando intenta hacer un libro, ¿no? No cabe duda que el libro requiere una reflexión mucho más profunda, una reelaboración, voluntad de estilo, corregir mucho, hay que reescribir mucho, mientras que en el periodismo pues muchas veces es la prisa la que lo impone todo, ¿no? Empezábamos esta conversación, Luis, precisamente hablando de redes sociales, de nuevas tecnologías y todo esto. Lógicamente ahí entra justamente lo que estamos hablando ahora, lo que usted utilizaba en el periódico o para escribir habitualmente. La inmediatez, con tantos medios de comunicación, esto esporádico, bueno, te creas, vamos a ver un caso simple, te creas un Facebook, como me gusta decir a mí, crees que eres un gran periodista, sacas todas las noticias con una inmediatez total, sin cuidar ni siquiera la falta de ortografía, que sería lo más básico, pero ni siquiera el sentido de la comunicación, ni siquiera el cómo darle volumen a la noticia sin exagerarla o contarla lo mejor posible, llevar todo el detalle. Hablamos de esa parte escrita, lógicamente si nos vamos al vídeo ya cogemos, y es una cosa que me gustaría que respondiera porque esto podría ser ejemplo para muchos, cómo fotografiar algo para convertirlo en noticia, porque quizás buscamos más lo espectacular de la historia, sin tener en cuenta que eso puede producir daño, por ejemplo, en un accidente de tráfico y sacas al muerto con la cara descubierta, como te descuides, o a trozos. Sí. Establecer también cómo se acompaña la noticia con una parte, diríamos, gráfica, con la fotografía o con el vídeo, yo creo que también es muy importante, porque podemos llevar a la confusión, incluso a llevar, lo vamos a hablar de esta manera, para que la gente lo entienda más crudamente, cuando la noticia es un suicidio, por ejemplo, ¿por qué llevar la fotografía del cuerpo en el suelo destrozado, que incluso también dando la noticia puedes incitar a que alguien pueda cometer un acto de este tipo? Fíjense que estamos hablando de una cosa muy seria en estos momentos, ¿no? Sí, o por ejemplo la violencia de género, que también lo hemos comentado varias veces. Bueno, con respecto a los suicidios, que evidentemente se dan, en España cada día me parece que se dan unos 11 suicidios por término medio, a la larga ha habido una especie de pacto entre los directores de medios, de periódicos, para no alardear, no difundir mucho el tema de los suicidios, porque puede haber una racha en que gente que estaba enferma, predispuesta a suicidarse, al ver que hay un caso o dos o tres, pues también se suiciden. Y quizá algo parecido esté ocurriendo con la violencia de género, que es reprobable, que es una cosa malvada, pero que yo me parece que a veces en los telediarios parecen más bien el periódico El Caso, que existió hace mucho tiempo, en cuanto a que los telediarios resaltan lo macabro, lo morboso, lo terrible, ¿no?, de la vida humana. Y quizá el hecho de difundir muchas veces estos acontecimientos tan negativos es una llamada para que personas que estaban ahí con la idea, digamos, en nebulosa, pues pasen a la acción. De manera que es un poco cuidadoso, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes o lo que se dice así sobre la marcha, sin un trabajo de reflexión y de pensamiento, porque aparte de que puede haber muchas fake news, muchas noticias falsas, muchas injurias, muchas calumnias, muchos rumores infundados, aparte de todo eso, pues si se actúa así sobre la marcha de esa manera, yo creo que hay un riesgo de equivocarte, de meter la pata, de exagerar, de sensacionalismo,
Y amarillismo también. Amarillismo, sí, que estamos muy inclinados a eso, pero como tú decías, en un suicidio pues no puedes llevar la cámara y mostrar la cara del señor que acaba de tirarse de un piso número 10 al suelo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener unos ciertos códigos deontológicos de cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer en cuanto a la utilización de los medios, y sobre todo porque las redes están sirviendo muchas veces para exagerar, para poner cosas en un primer término que tendrían que estar más discretamente en un segundo término, ¿no? Esto se está dando mucho. Yo me gustaría, pues vamos a acabar porque no queremos aburrir a nuestros oyentes, y además queremos crear ese pequeño suspense para que primero compren sus libros, se metan en el papel, pero sí hemos querido ver un poquito de la vida particular de los dos autores, que hoy hemos tenido la suerte de tener con nosotros este ratito y compartirlo para todos ustedes. Y yo me gustaría que esa parte de la portada del libro, que para mí es muy importante, y vamos a hablar al final de ella, porque seguramente, no sé si la hicieron ustedes mismos o la hizo alguien que ha colaborado, porque también son importantes. Esa parte que es la primera impresión que te llevas o que tienes de una obra, es decir, cómo empezamos esta obra, es esa portada, incluso elegir hasta el propio papel que se utiliza para llevarlo al mercado. Voy a en este caso, como Luis llevaba un poco la voz cantante, la señora ahora se va a extender al final y lo hemos querido dejar como postre. Las mujeres la dejamos para el final porque siempre las cosas mejores en las comidas son los postres, se suele decir. Luis, ¿cómo y quién llevó? Es una edición del Centro de la Cultura Popular Canaria con el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, y es una fotografía facilitada por Involcán, es decir... Muéstrala más cerca a nosotros para que nuestros telespectadores, ahí la tenemos en primer plano, para que nuestros telespectadores disfruten ya de esa primera, de esa portada, que también es, como decíamos, importantísima para llegar a meterse en el papel luego. Sí, bueno, es una foto del volcán, justamente de los primeros momentos cuando era la espectacularidad de la llama y las lavas que incendiaban todo. Es una muy buena foto facilitada por los técnicos de Involcán a los editores del Centro de la Cultura Popular Canaria, ¿no? En ese sentido, aquí lo pone: fotografía de cubierta, María Asensio Ramos, Involcán. Es decir, que debe ser de aquellas personas que estaban siguiendo la evolución del volcán, que, en fin, acumulaban y hacían esas fotografías muy bien hechas y que dieron la vuelta al mundo, porque el volcán estuvo en todas las televisiones del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, es una foto que define bastante el propósito del libro. Hay un primer cuento que se llama El volcán, que es una niña de 9 años que muestra sus emociones cuando el volcán estalla, porque vive muy cerca del cono donde ha brotado el volcán, ¿no? Y bueno. Y una curiosidad, ¿por qué no le han puesto todavía nombre a este último volcán? Porque de hecho todo el mundo dice Cumbre Vieja, porque la televisión con todo su poderío todo el tiempo estaba hablando del volcán de Cumbre Vieja. Cumbre Vieja es la cordillera, es una especie de cumbre que en realidad es la cumbre nueva, es la parte nueva de la cumbre. Hay una contradicción ahí, pero se popularizó lo de Cumbre Vieja y yo creo que ya eso es inamovible, ¿no? Esperemos que se consolide y ya todos nos lo sabemos. Yo le tengo que decir que cada día en medios a nivel nacional e internacional participaba llevándonos noticias, que teníamos buenos corresponsales en la zona y estuvimos del primer día hasta el último informando en todos los medios y en nuestro medio como noticia de primer orden. Pero también decía en aquel momento, cuando empezó el primer día, esperemos que esto se acabe muy pronto, pero seguramente ese último día, cuando termine de rugir el volcán o ese sonido tan peculiar que produjo en aquel tiempo, que tanta incertidumbre pues causó entre los palmeros, pues de alguna forma decíamos también que no se olvidaran de que aquello pasó y que está y que produjo los daños que produjo. Seguramente de esto podríamos hablar, y seguramente aparece en esa obra también. Podríamos hablar años enteros, lógicamente. Entre otras cosas, esa visita de 8 ministros del gobierno de España que nunca se vio en la isla de La Palma. Ahora tenemos que traducir todo esto a esa parte económica que tanta falta les hace para volver a resurgir sobre la ceniza, como se suele decir también. Nunca mejor dicho. Rosario, ya le vamos a dejar pues esa
pues ese privilegio de cerrar esta entrevista y bueno, empecemos a hablar de la portada mostrándola. Voy a hacer un inciso primero, porque antes hablábamos de cuando hay un accidente y vienen, sobre todo la violencia de género, que tanto dolor produce, no solo a la persona que muere, porque eso, ya en ese momento ya casi no hay dolor, o sea, es todo el sufrimiento de esas vivencias durante todo el tiempo que vive con un violador o con una persona que la está martirizando. Pero quería incidir en que realmente no se puede olvidar, no se puede prescindir de dar la noticia. Lo que sí también creo que tiene que haber un respeto, hacia la persona pues que se ha tirado, hacia la persona que llevó a eso. Conocerse la noticia se tiene que conocer, por supuesto, pero con un respeto. Y ahí hay una línea muy finita, que eso ya los periodistas y los medios de comunicación, pues creo que cada día van mejorando ese tipo de noticias. Con respecto al libro, bueno, pues... Nos gustaría que nos mostrara la portada aquí, sí, en primer plano, a contraportada también. Sí, con la contraportada. Vamos a ver, la portada es de Osvaldo Cipriani. Ay, perdón. La portada es de Ángel Gustavo Cabrera, pintor y escultor canario, magnífico, amigo, y tiene esta portada preciosa. Y la contraportada es una imagen de la autora hecha por Emilio Barrio Nuevo, un fotógrafo palmero. Y dentro, por eso, las cosas mías, mi despiste, por eso dije antes de Osvaldo Cipriani, porque Osvaldo Cipriani también forma parte del libro, con su fotografía, imágenes en el interior. Hay como unas 8 o 10 imágenes que pertenecen a Osvaldo Cipriani, que es un fotógrafo argentino magnífico, que hace teatro, hizo teatro en su momento, en fin, es multidisciplinar. Del libro se me olvidó decir antes y lo quiero recalcar ahora, que termina con un epílogo que se titula Amor y deseo en la literatura, a modo de epílogo, en lo que he incluido a unas 50 o 60 poetas que les invité a participar y muchos de ellos pues aceptaron y están incluidos en el libro con su poema, porque quería que, ya que hablaba de erotismo desde los tiempos antiguos hasta ahora, porque hago un recorrido histórico que ya digo que me baso en la literatura de siempre, los mitos, en el cine, pero quería que al final hubiese las voces actuales de lo que se escribe en poesía hoy en día. Pues yo le voy a agradecer, ya decía antes que podríamos estar hablando días enteros, estamos a la hora prácticamente del almuerzo o la comida o como se le pueda llamar a esta parte del día, que la gente que está muy estructurada pues respeta mucho. Sí. Comemos a las 12 del mediodía y cenamos a las 8 de la tarde, pero nosotros que somos personas indisciplinadas totalmente, sí, hemos roto ese tabú también, porque hoy hemos roto un poquito, hemos querido con esta entrevista romper un poquito la dinámica de las entrevistas habituales, que es de uno en uno y pasa al que le toca, pero hoy hemos querido trabajar, como se dice en Canarias, en yunta. Sí. Nunca mejor dicho, porque yo creo que un tándem como este pues no se puede desaprovechar. Tenemos con nosotros a dos grandes de la literatura de Canarias y del mundo, vamos a llamarlo de esta manera, porque hoy en esto de las nuevas tecnologías podemos llegar, y lo estamos haciendo en este momento, a cualquier parte del mundo. Eso es lo que hemos querido brindarles en el día de hoy. Por lo tanto, darles las gracias por estar este ratito acompañándonos aquí, a nosotros tres, para de alguna forma disfrutar entre todos. Gracias por estar, gracias también a los entrevistados por esa predisposición desde el primer momento. Y, ¿qué les puedo decir? Hasta más ver, que son señas de volver. Muchas gracias, Juan Lazo, muchas gracias al esfuerzo de ustedes y muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias y un abrazo para todos los que nos ven, nos escuchan y sobre todo para ti, gracias.
Thank you.